En De Película, el estreno. An evil is coming that threatens our kingdom, our freedom. But we have a weapon they are not prepared for. El mal se acerca, amenaza nuestro reino, podría poner en peligro nuestra libertad, pero tenemos un arma, dice esta voz muy del África, que hace parte de uno de los varios trailers que se han presentado de una película que estábamos en mora de hablar de ella aquí en Caracol Radio, en De Película, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y uno de esos muy bien logrados largometrajes que nos deja este 2022. Un film de 2 horas 15 minutos de duración que con propiedad navega la historia, el drama, la acción y sobre todo el empoderamiento femenino realizado de forma óptima, titulado originalmente The Woman King, y que ustedes tienen en las salas de cine como La Mujer Rey. We fear no one, and we fear no pain. I offer you a choice. Y sentimos tu dolor, por eso te hago una oferta, dice aquí uno de los personajes centrales de esta historia, esta mujer rey, que tiene en la dirección a Gina Prince Bythewood, una aclamada realizadora, especialmente por la película Amor y Básquetbol del año 2000, que se estrenó con gran éxito en el Festival de Cine de Sundance en 2000. Ganó también un premio Independent Spirit a la mejor ópera prima y un premio Humanitas por su trabajo en esta producción. Otros de sus créditos de sus largometrajes incluyen la producción de HBO Actos Desesperados de 2000. Esta realizadora que también tiene en su filmografía una no muy recomendable película, aunque tuvo gran éxito en el streaming, en las redes, en las plataformas, como fue The Old Guard, ese film del año 2020. Y también hizo un plomazo llamado Fuego Abierto en el año 2017. Y aquí la gran personaje, la gran protagonista de esta historia, una mujer que no mediar un evento extraordinario podría ser nominada al Oscar de la Academia a Mejor Actriz Principal, y creo que se lo merece. Doña Viola Davis, sí, la famosa Amanda Waller, que recientemente vimos en la desastrosa Black Adam, dándole ahí instrucciones a Henry Cavill para que se le presentara al señor Ted Adam o Black Adam. Pues Amanda Waller también, o mejor Viola Davis, la vimos en Viudas, esa película de 2018, Widows, también en The Help, y tuvo una presencia muy interesante en una película casi que teatral, en Fences, con Denzel Washington en 2016, donde era Ross Mason. Y aquí aparece Thuso Bedou, una actriz, guionista y también realizadora natal de Sudáfrica, nacida el 8 de julio de 1991, que estuvo en el ferrocarril subterráneo de Underground Railroad, un film de Amazon, de la plataforma de Prime Video, en 2021. Y este reparto, por supuesto, tenía que ser del matriarcado, porque aquí son unas guerreras, unas amazonas africanas, y la interpreta una bellísima mujer, muy talentosa, nacida en West London, en Inglaterra, el 27 de noviembre de 1987, la Shanna Lynch. Ustedes la pueden recordar por ser Nomi, o esa pseudo agente 007, No Time to Die, del año 2021, y también fue la famosa Maria Rambeau de la Capitana Marvel en el año 2019, una mujer que pinta para estar en la secuela de lo que va a ser la Capitana Marvel en su segunda parte. Ella también estuvo en Doctor Strange en el multiverso de la locura de este 2022. Our freedom. Our Freedom, nuestra libertad. Y también otra surafricana, nacida en East London el 12 de marzo de 1997, complementa el elenco de Woman King o La Mujer Rey, Masali Badusa. Ella estuvo en Pares y Nones en las temporadas de 2020 a 2022 y también en Trackers, un film del año 2019. Y aparece Sheila Athin, una compositora y también actriz, nacida en Uganda en enero de 1991. Ustedes la pueden recordar por
ser el personaje que al lado de Halle Berry estaba en la película Bruce en el año 2020, que se presenta en la plataforma de Netflix, donde ella era una entrenadora que finalmente sostiene una relación sentimental con el personaje de Halle Berry. También estuvo como Sarah en la misma cinta Doctor Strange en el multiverso de la locura en el año 2022 y también en el ferrocarril subterráneo del año 2021. We fear no one. And we fear no pain. Bueno, y por ser equitativos en cuanto a lo que el género se refiere, aquí también esta película tiene la presencia varonil, la presencia de hombres de la talla de John Boyega. Sí, el gran actor londinense, nacido el 17 de marzo de 1992, muy reconocido por su participación como Finn en esas desastrosas películas de la tercera trilogía de Star Wars. También estuvo en Pacific Rim Insurrection del año 2018 y en Attack the Block del año 2011. Y un actor muy reconocido, especialmente con gran fervor dentro de las adolescentes, dentro de las jovencitas, y es que es un hombre bien apuesto. Se trata de Hero Fiennes Stephen, nacido en Londres, Inglaterra, el 6 de noviembre de 1997, el famoso Harding de la interminable saga de After, en 1000 pedazos, aquí empieza todo. Tuvo una participación en la versión de Harry Potter del año 2009 y también en Private Peaceful del año 2012, donde era el joven Charlie. Y aquí en medio de tambores y de cantos tribales, cantos del África, vamos a la historia de Woman King o La Mujer Rey de los Estados Unidos, de 135 minutos de duración, con la producción de TriStar. Y este drama se desarrolla en los siglos XVIII y XIX, se convierte en una historia inspirada en hechos reales que sucedieron en el reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África, precisamente en esos siglos, el 18 y el 19. Y la historia nos presenta varios personajes. El primero de ellos, esa mujer rey, Nanisca, una general de ese reino de Dahomey, que hace parte de un cuerpo de élite, de una unidad militar exclusivamente femenina y que está dedicada a proteger a su rey. Y allí aparece el otro gran personaje de esta historia, Nawi, una mujer que, muy al estilo de ciertos patriarcados, prácticamente sus padres estaban en la obligación de venderla, de entregarla al mejor postor, de no tener en cuenta sus sentimientos y casarla siendo apenas una adolescente con un hombre, podría decirse, repulsivo y ya muchísimos años mayor que ella, algo muy usual en varios países de África. Ella, por supuesto, siendo una mujer empoderada y rebelde, decide no hacer caso a sus padres, prácticamente es desterrada y el único lugar donde podrían recibirla es en esta unidad militar. Y allí ella va a empezar a construir una historia que va a mostrar su férreo carácter. A pesar de no someterse en un principio a las reglas, pues va a terminar siendo prácticamente una aliada de Nanisca. Pero las cosas no van a ser fáciles para Nawi, porque allí aparece el otro personaje de esta historia, Isogi, el rol a cargo de la Shanna Lynch, una mujer que también tiene la experticia, el bagaje, los galones, la experiencia guerrera, y ha sido una mujer laureada por parte de su rey, y ella no se le va a hacer nada fácil, por el contrario, le va a hacer la vida imposible a la pobre de Nawi. Y allí aparece también ese rey, el que protegen las mujeres, el rey Gesso, interpretado por John Boyega, un hombre que se muestra simplemente como un líder, pero no que demuestre su valía en el campo de batalla, sino simplemente por jerarquía y por ser el hombre, es el personaje encargado para defender. Y allí también la historia va a tomar otro tinte, porque se va a mostrar la esclavitud, como los europeos iban al continente negro, al continente africano, en busca de mano de obra, de esclavos y también de mujeres para sus prácticas sexuales. Y en ese apartado aparece Santo Ferreira, el rol a cargo de Hero Fiennes Stephen, un hombre que, a pesar de hacer parte de esa legión extranjera, de esos europeos invasores, tiene un corazón lleno de bondad y va a tratar de ayudar a una de estas guerreras, que incluso va a caer en manos de los esclavistas, de los traficantes de mujeres, y esto le va a acarrear
difíciles consecuencias a este hombre, y ahí también se va a construir una historia de amor. Y en medio de batallas, de tribus, de fuertes enfrentamientos, estas mujeres no van a dar su brazo a torcer, van a enfrentar a otros generales, a otros enemigos que son contendientes del reino de Dahomey, y donde aparece, podría tildarse otro de los villanos de la historia, un general de gran estatura, de gran envergadura, que se la va a hacer difícil y que prácticamente va a tener una pelea algo predecible con el personaje de Nanisca. We are greatly outnumbered. They do not know an evil is coming. You are asking me to take them to war. Some things are worth. Y todo este engranaje, toda la historia y la puesta en escena corre a cargo de una sensacional y una maravillosa mujer que despuntó como actriz, pero que ahora está metida de lleno en el campo de la producción, María Bello, que la recordamos siempre por ese tatuaje que tenía en la parte baja de su espalda, una sensacional película de hace ya varios años, The Cooler, al lado de William H. Macy. Ella concibió la idea de The Woman King en el año 2015, es decir, 7 años antes, después de visitar Benin, el lugar donde estuvo ubicado ese reino de Dahomey, la República de Benin, que se encuentra cerca a Nigeria y también a Burkina Faso. Allí, en su visita, pues María Bello encontró una historia que, según sus propias palabras en una entrevista, valía la pena contar. Reclutó a Kathy Schulman para convertir esta producción, esta historia, en un largometraje. Se la propusieron a varios estudios, golpearon muchas puertas, fueron rechazadas debido a preocupaciones financieras, pero finalmente, después de reunirse con TriStar Pictures en 2017, la película recibió luz verde hasta 2020. Este largometraje comenzó en Sudáfrica en 2021, pero tuvo que tener una pausa obligada como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Unas semanas más tarde se reanudó a principios de 2022. Polly Morgan fue la directora de fotografía, y durante la postproducción Terence Blanchard compuso esta tremenda banda sonora, y también Terlin Shropshire completó el trabajo de edición, que también es otro de los puntos destacados de La Mujer Rey. Up into the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Y después de todo este trasegar de María Bello, ya con la dirección de Gina Prince Bythewood y de haber reclutado tremendo reparto, The Woman King tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2022, y Sony Pictures estrenó la producción en los cines de los Estados Unidos el pasado 16 de septiembre de este 2022. Luego de la proyección del festival, la película recibió críticas positivas y varios círculos elogiaron a su elenco, particularmente a Viola Davis, y sobre todo esas muy buenas coreografías de acción. We fear no one. And we fear no pain. Y es que la directora Gina Prince Bythewood, cualquier persona podría pensar, y se lo preguntaron en varias entrevistas, que si ella había tenido como referencias películas épicas que hablaban de etnias, de tribus, como The Last of the Mohicans o El Último de los Mohicanos, como incluso la misma Braveheart o incluso Gladiador del año 2000, y ella dijo no. Lo mío, para las influencias, lo que tuve como referencia fueron los deportes, el atletismo. Su experiencia como deportista le dio una perspectiva sobre el realismo de las escenas de lucha, y al elaborar la historia buscó que las mujeres tuvieran múltiples facetas, tanto en su capacidad de lucha como en sus reacciones emocionales. Trabajó con el diseñador de producción Akin McKenzie para aprender sobre las Amazonas, y su investigación incluyó libros, textos, fotografías y escritos de un profesor de Princeton llamado Leonard Watchcone. Lo más revelador, dijo, fue cuánta información errónea hay sobre estas mujeres y esta cultura, dado que gran parte de su historia fue escrita desde el punto de vista de los colonizadores y no desde el propio punto de vista de las mujeres. Así que realmente se trataba de separar los textos y hacerles un homenaje a través de una muy buena historia. Y durante 4 meses antes del rodaje, el elenco realizó 90 minutos diarios de levantamiento de pesas con la entrenadora Gabriela McLean, seguido de 3 horas y media de entrenamiento de lucha con el coordinador de dobles, Dani Hernández. No an evil is coming. You are asking me to take them to war. Some things are worth fighting for. Finalmente, después de todos estos problemas de la financiación de la película, en noviembre de 2021, el elenco y el equipo volaron a Sudáfrica para un rodaje de 5 meses,
Y allí la directora priorizó a los jefes de departamento que eran mujeres y personas de la región, incluida la directora de fotografía Polly Morgan. Y hablando de la historia real, hablando de lo que significa la mujer rey, esta cinta que se convierte en una epopeya histórica y que habla del desaparecido reino de Dahomey, allí estaban esas famosas amazonas de Dahomey, o FOM, como se dice en el idioma local, que era un regimiento militar femenino del reino de Dahomey que existió hasta 1904, formado por cautivas capturadas a otras tribus también locales dahomienses que empezaban a entrenarse a partir de los 8 años de edad, y también allí le daban cabida a los criminales, a las criminales. Los observadores e historiadores occidentales la llamaron así por su consecuente y total similitud con las amazonas, las que hemos conocido a lo largo de la historia de la antigua Anatolia y del Mar Negro. Y esta inusual aparición de un regimiento militar exclusivamente femenino fue el resultado de que la población masculina de Dahomey sufriera muchas bajas en sus frecuentes guerras, en sus frecuentes enfrentamientos con los estados vecinos del África Occidental. But we have a weapon. To be a warrior, you must kill your tears. Definitivamente aquí en De Película de Caracol Radio varias veces a lo largo de todos nuestros programas, de nuestros espacios, hemos hablado de ese llamado movimiento del empoderamiento femenino en el cine, y que muchas veces toma el camino equivocado de querer mostrar todo lo valioso que es la mujer, todo lo importante que es, pero que lo hace de la forma menos acertada, y es que quieren ponerlas como las grandes heroínas, pero en películas cuyas historias se conocen en hombres, y los ejemplos salen a flor de piel, como Ocean's 8, como también Las Cazafantasmas y otros largometrajes que toman historias prestadas y quieren poner a las mujeres como las grandes protagonistas. Aquí el caso es distinto y es un muy buen ejemplo de que sí se pueden contar buenas historias de mujeres, de las propias mujeres, mujeres guerreras, mujeres valientes, y esto lo lleva de la mejor forma esta película. Cada uno de los personajes se construye de la mejor forma, cada personaje tiene sus motivaciones y con mucha facilidad se meten en el corazón del público, generan esa empatía, la audiencia siente el dolor de las protagonistas, siente su angustia, se solidariza con ellas, con esa general Nanisca que muestra toda esa coraza que tiene para enfrentar a los enemigos, que no se muestra por ningún instante como una mujer débil, pero que conserva toda su feminidad. A esto se le suman los roles secundarios. Nahui también se manda tremendo papel, muestra a esa mujer rebelde que quiere librarse de la opresión y de no hacerle el juego al patriarcado. También la Shanna Lynch, que a pesar de que aquí resulta siendo un antihéroe, pues también lo hace de la mejor forma. Y si hablamos de los hombres, ese rey de John Boyega, el rey Gesso, pues también hace un trabajo estupendo, un trabajo extraordinario, y lo mismo Hero Finds Stephen. Las secuencias de acción, aquí se nota el trabajo con experticia, con dedicación de su directora, de hacerlos entrenar durante tanto tiempo, de que nada luzca postizo, sino que por el contrario, todas las secuencias luzcan reales, atrapen, además acompañado de la magistral música con tintes tribales, pues acompaña muy bien todas esas escenas que parece una danza de guerra, y donde los efectos visuales se limitan un poco para darle más protagonismo a los actores que trabajaron muy fuerte en este aspecto. Si hablamos de su dirección artística y su parte estética, su ambientación, su vestuario, esos atardeceres, las noches, el maquillaje, los cuerpos de las mujeres, todo esto está muy bien acompañado. Las lanzas, las armas de los invasores también logran un realismo muy bien logrado, y la película tiene esa dinámica, tiene esos momentos de acción, de tensión, pero también tiene esos valles dramáticos. Esa historia de romance resulta siendo bien construida, no es forzada ni mucho menos, no resulta siendo ahí una tragicomedia, un tragirromance ni mucho menos, sino también tiene razón de ser, y se explora una buena parte de la historia como acercamiento a algo que seguramente es ajeno al conocimiento del público en general, porque este tipo de relatos se quedan ahí en el olvido, y como le tocó a su propia directora, toca ir a varias fuentes, investigar, pero tratar de llegar al punto donde la historia no
no la cuente solo una parte, sino la cuenten sus propios protagonistas. Y esto lo logró la película y esto se transmite y esto llega al público. Así que por varios aspectos, su reparto, sus protagonistas, sus personajes, su dirección artística, su espacio geográfico, su espacio histórico, la manera como relata la historia, hacen de La Mujer Rey una de esas buenas producciones. Vale muchísimo la pena verla en una sala de cine y ya se gana su lugar con sobrados méritos para ser una de las mejores producciones estrenadas en lo que va corrido de este 2022. Así que no lo piense si está indeciso en este domingo acerca de qué ir a ver. Si usted hace parte de ese colectivo que trata o que busca de que en el cine se destaquen las historias femeninas, pues qué mejor que esta. Y si hablamos de inclusión, pues aún más. Y si se habla de la raza negra, pues también aquí tiene total cabida en una historia propia. Eso es lo más valioso, una historia propia muy bien contada, La Mujer Rey. En De Película, la entrevista. Estamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este domingo 30 de octubre del año 2022 y llegamos a nuestra sección de la entrevista de la semana y siempre aquí en De Película de Caracol Radio el cine colombiano, el cine nacional tiene cabida también en coproducción con otros países como Brasil. Y quién mejor para hablar de cine nacional a esta hora de la mañana aquí en De Película de Caracol Radio que nuestro gran compañero y amigo don Ricardo Bedoya Arias, un hombre muy entregado y muy involucrado con la cinematografía colombiana. Y él estuvo con el equipo, con la realizadora Diana Montenegro, hablando de El alma quiere volar, un film donde se muestra una historia dramática acerca de una niña de 10 años de edad, Camila, que tiene un deseo que podría tildarse de exótico y particular. Ella quiere que sus padres se divorcien y durante sus vacaciones fuera de la casa descubre inesperadamente que las mujeres de su familia están malditas y ella también. Y desde ese instante empieza a construirse esta historia con tintes dramáticos. Y don Ricardo Bedoya Arias estuvo precisamente con la gente de El alma quiere volar. Otro hombre. Que mi papá encuentre otra mujer y me llame otro hombre. Mario, buenos días para usted y todos los oyentes de Película Caracol Radio. Llega a salas de cine en Colombia la cinta El alma quiere volar, la ópera prima de la directora colombiana Diana Montenegro, que combina el suspenso, la superstición y brujería con momentos cotidianos de una familia de mujeres. La película tuvo la asesoría del guión de la directora argentina Lucrecia Martel, conocida por la cinta La Ciénaga. En De Película dialogamos con Diana Montenegro sobre su cinta El alma quiere volar. Hola, buenos días para todos los oyentes. Bueno, El alma quiere volar es mi ópera prima, es una película colombo-brasilera que se estrena este 27 de octubre en las salas de cine a nivel nacional y que es una invitación a sumergirse en esos viejos cuentos de las abuelas con un poco de superstición y un montón de valores que son muy propios de nosotros como colombianos. Hay unas escenas donde, digamos, muestras un poquito de eso sobre estas generaciones, la nieta, la abuela, la mamá, todas ellas reunidas hablando de esas supersticiones. Sí, hay una cosa que a mí siempre me pareció maravillosa de mi niñez y es que yo crecí con un montón de tiras porque en mi familia casi no salieron hombres. Entonces, y también hay algo muy lindo que afortunadamente a mi generación todavía nos tocó, esa figura de la casa de la abuela. Una casa que hasta el día de hoy uno la visita y sigue con las mismas porcelanas, la misma mesita, el mismo mueblecito que ya está chueco. Entonces es como, digamos, esa casa materna opera de alguna manera como un lugar de refugio, como un lugar de secretos, pero también como un lugar en el que esa comunión y esa creencia que hay desde la superstición, desde la religión, desde esa comunicación también desde los cuerpos, ¿no? Que era algo que en mi familia estaba muy presente, como quitar todos esos tabús en relación al cuerpo femenino, también es una cuestión que a mí me interesaba explorar muchísimo desde esta película. ¿En qué momento a Diana Montenegro se le ocurrió la idea del alma quiere volar? Bueno, yo ya vengo de un camino de hacer cortometrajes y me había encontrado con que había una comunicación con el público al nivel de esas historias que usualmente no son las que vemos en pantallas.
digamos que hay una premisa de muchas personas en relación a nuestro cine. Bueno, estoy aburrida de películas de narcos, estoy aburrida de películas de violencia, y en ese momento en el que asumo la escritura de mi primera película, hago es más como una mirada introspectiva y empiezo a mirar justamente en esas cosas que a mí me cuestionaban en ese momento, pero que también hacían parte de mi esencia. Digamos que yo tengo muchos conflictos en hacer películas que yo no sienta, o sea, películas en las que yo no me encuentro involucrada. Y es desde ahí donde surge El alma quiere volar, de empezar a hilar fino y a mirar al interior de mi familia y encontrar una manera de ser también como un espejo de sociedad, ¿sí? Como a partir de una historia tan particular para dar cuenta de todos esos rasgos que como sociedad todavía, digamos, seguimos arrastrando. Diana, hablemos un poquito también del casting, que me llamó mucho la atención, que hace el papel de Camila. Maravilloso, nosotros hicimos un casting abierto, llegaron un montón de niñas, y eso también me pareció maravilloso. Me pareció hermoso cómo la gente en Colombia todavía tiene esta cualidad de creer, ¿no? Y no necesariamente en la fama, sino de creer también en el cine, como lenguaje y como forma de expresión. Entonces llegaron muchas niñas con ese deseo de ser parte de la historia. Y cuando yo la vi a ella entendí, no solamente tenía una energía muy linda, sino que también tenía el carácter para asumir un papel que era muy difícil. La película tiene momentos muy intensos para una niña. Y con la ayuda de sus padres, digamos que logramos que ella entendiera que la representación que iba a hacer de este papel no era solamente porque se vinculara con ella, sino justamente para hablar de muchas otras niñas y niños que en su lugar, digamos, han pasado por historias de vida familiares muy próximas a las de la película. Y bueno, ella es fantástica, ella es maravillosa, y una de las cosas que más han destacado de la película en el exterior ha sido justamente ese lugar de Laura, que es la protagonista que interpreta a Camila. Y no solo ella, también la abuela, la mamá, que desafortunadamente en esta película sufre esos casos de violencia intrafamiliar. Eso era algo también muy lindo, que ese encuentro de generaciones eran todas no actrices, digamos, personas que no habían tenido una formación actoral previa, pero estaban las ganas. Y ese fue como el insumo principal con el cual logramos trabajar. Yo tuve la fortuna de trabajar con una preparadora de actores que me acompañó en todo el camino, que es una directora colombiana también, que se llama Natalia Imeri, y con ella nos propusimos justamente trabajar a partir del vínculo. Y es así como personas que nunca se habían visto en su vida terminan teniendo una comunión al punto que parecen familia. Inclusive a mí algunas personas por fuera me dicen que hasta físicamente se parecen. Y en la película se siente un montón esa proximidad que lograron ellas crear, especialmente alrededor de la niña. La niña termina la película y termina como con unos peldaños más en su vida, porque terminó viendo a través de estas mujeres y aprendiendo a través de estas mujeres un montón de valores alrededor de cómo ser mujer, desde la abuelita, la madre, las tías, y eso me pareció pues un ejercicio muy poderoso que terminó derivando de una creación cinematográfica. Diana, ¿cuál fue la asesoría que hizo Lucrecia Martel para la película, la reconocida directora argentina? Bueno, Lucrecia para las personas que hacemos cine es un referente, es un estandarte del cine latinoamericano e internacional. Lucrecia, pues recordemos que además fue invitada a ser miembro ya de la Academia de los Oscars en Estados Unidos y ha tenido una trayectoria bien importante por los mejores festivales internacionales. Y ella en particular, lo que a mí me interesaba es que tiene una mirada muy suspicaz desde la feminidad, pero también desde ese interés de romper con esas etiquetas de que las películas de mujeres son hechas solamente para mujeres. Y esto es un cine mucho más pensado, mucho más elaborado. Entonces, a partir del apoyo que recibió la película con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que fue una beca para la escritura, yo contacté directamente a Lucrecia. Entonces, ese cuento que dicen de que todos tenemos 6 grados de separación, pues efectivamente logré conseguirme el correo electrónico de ella y decirle: hola, tú no me conoces, yo sí, te admiro, soy una joven directora a puertas de hacer su primera película, te escribo este mail que ni siquiera sé si te va a llegar,
y quisiera que fuera la asesora de mi película. Mi película se trata sobre esto, esto y esto. Ella me escribió y me dijo, ok, cuenta conmigo. Y el paso siguiente fue hablar con el fondo para que aceptara y me apoyaran, digamos, permitiendo que ella fuera la asesora de mi proyecto amparado por eso. Y así fue, y efectivamente fue un año entero de asesorías, de devoluciones, de revisar una versión, la otra, la línea del personaje, los diálogos, que hay algo que me parecía muy importante también como latinoamericanas. Ella me insistía en ese lugar que adquieren las películas muchas veces donde las personas pierden la oralidad. Y era algo que a mí me parece fundamental, porque es que están nosotros, cómo hablamos nosotros, cómo a veces desde lo que decimos estamos dando un segundo como un subtexto, cómo nos estamos guardando las cosas al tiempo que estamos diciéndolas. Ese cuento de la ropa sucia se lava en casa, que es una frase que a mí me enseñaron desde niña, y creo que a muchos de nosotros. A todos nos enseñaron la frase. Hace parte de esa premisa del personaje principal de Camila. Los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, a partir justamente de esas cosas tan propias, tan nuestras, es como el guión adquiere esa personalidad también desde los diálogos y la construcción de los personajes de la mano de Lucrecia Martel durante todo un año. Diana, El alba quiere volar ha recorrido varios festivales y ha tenido muchos reconocimientos también. Háblanos sobre ellos. Sí, bueno, El alma quiere volar salió en un momento, digamos, para mí, que confronta un montón a cualquier cineasta, que fue el año de la pandemia, el 2020, el festival Black Nights de Tallinn, que es uno de los festivales clase A. Este festival se encuentra en Estonia. Ellos vieron la película y de inmediato me dijeron, queremos la película. ¿Qué pasa? Empezamos a ver qué pasaba con el año de la pandemia y cómo se iba a desenvolver las cosas, a ver si quizás la gente iba a poder volver a los cines. Y este festival tiene lugar hacia finales de año. Entonces ellos me dijeron, nosotros somos el primer festival que va a decidir abrir las puertas de un cine en plena pandemia para que la gente vaya a ver las películas. Y a partir de ahí tomé la decisión de digamos, de unirme a esa apuesta del festival y se estrenó en este mega festival que, como se digo, es uno de los 5 grandes del mundo, y a partir de ahí tuvo un recorrido muy bonito. Recibió el premio de la crítica del sindicato de la crítica francesa, recibió el premio del público en Huelva, en Trieste, el del jurado en Suiza. Es decir, la película tiene un origen dentro del cine de autor, el cine independiente, el lenguaje cinematográfico, pero ha tenido también muy buena comunicación con el público. Entonces, el recorrido de la película sobre todo se ha inclinado desde la crítica especializada al tiempo de los premios que el público le ha otorgado, que han sido un montón. Película, digamos, de suspenso y de brujería que se estrena en esta época de Halloween, Diana. Sí, me parece maravilloso. Nosotros desde que planteamos, bueno, el mes de octubre además ha sido un mes bastante interesante porque es un mes en el que se han presentado varias películas colombianas de todo tipo, de todo recorrido, y creo que pues cerrar un mes tan especial con nuestra película y que se comunica muy bien exactamente con el Día de las Brujas, porque a mí me gusta pensar también eso, ¿no? Que todas las mujeres siempre tenemos como algo de brujas, y entonces es ahí justamente donde entra como esta invitación a abrir la puerta y permitirse, digamos, como ser embrujado por esta película, que efectivamente una de las críticas bonitas que le hacían en el exterior es una película que te embruja desde el principio. Entonces es cómo nos podemos permitir sumergirnos en este universo en el que no sabemos qué es lo que va a ir pasando con el pasar de los minutos, y cuando ya te das cuenta pues se acabó la película. Y efectivamente pues vamos a estar estrenando el 27 de octubre, coincidiendo con el Día de las Brujas, y además después el 1 de noviembre pues con la celebración del Día de los Muertos. Entonces creo que tiene todo para que sea la película idónea para cerrar este mes, sin duda. Entonces, Diana, hazle la invitación a los oyentes de Caracol Radio que no se pierdan El alma quiere volar y que queden embrujados con ella. Claro que sí, invitadísimos, invitadísimas a ver El alma quiere volar, que se estrena en salas nacionales de cine este 27 de octubre
una invitación a sumergirse en la intimidad de una familia colombianísima y a rememorar y a conectarnos con el cine nacional a partir de todas esas historias de superstición, cuentos de abuelas que son también muy propios de nosotros como colombianos. Diana, ¿tienes redes sociales o dónde pueden tener más información los oyentes de Caracol Radio? Claro que sí, las redes sociales de nuestra empresa productora, que es Cinemaco, @cinema_al_piso_co, el Instagram y el Facebook @cinemacali. Además, atentos porque ahí vamos a estar rifando entradas para las funciones especiales en Bogotá, en Cali, así que súper atentos, van a poder ahí también encontrar muchísima más información sobre la película, el recorrido, la crítica y sobre todo compartirnos, ¿no? Compartirnos también de esos cuentos de abuelas y esas historias de superstición que son tan comunes a todos nosotros. Diana Montenegro, directora del Alma Quiere Volar, muchas gracias por estar en Caracol Radio. Gracias a ustedes. Adiós. Estamos todas malditas, mija. En De Película, la entrevista. Les recordamos a todos nuestros amables oyentes de Película de Caracol Radio que nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Allí podemos intercambiar opiniones, también sugerencias y hablar de este mágico, maravilloso mundo del cine. Y también hablamos de los audiovisuales y también hablamos de esas producciones muy, muy interesantes que se transmiten a través de nuestros canales regionales, incluyendo uno del oriente del país, el Canal TRO. Y es que ya se está presentando Pedro y el Siete Colores, que tiene nada menos y nada más que la sucedería tras bambalinas de su gran majestad, uno de los grandes realizadores en toda la historia de nuestra cinematografía, don Víctor Gaviria, con palabras mayúsculas, tremendo realizador. Y de nuevo, don Ricardo Bedoya Arias, el hombre del cine y de las producciones nacionales, estuvo con los involucrados en esta producción presente en el Canal TRO, Pedro y el Siete Colores. A mí me interesa la región y la gente. Yo lucho por mi partido, por mi religión. Mari, buenos días. El canal regional TRO tiene al aire la nueva docuserie Pedro y el Siete Colores, la ópera prima de Rafael Urrea, quien en compañía del cineasta Víctor Gaviria cuenta la historia del bandolero Efraín González, el Siete Colores, quien se volvió uno de los símbolos y mitos de la violencia en Colombia a principios de los años 60. La historia es narrada a través de los testimonios de campesinos y pobladores del sur de Santander. Mario, dialogamos con el director de Pedro y el Siete Colores, Rafael Urrea. Esta serie es una serie documental con puestas en escena argumentales, donde vemos por primera vez al famoso bandolero, el Siete Colores, Efraín González, muy nombrado en todos los mentideros, las cantinas y los tertuliaderos de la vieja guardia colombiana. Pues nosotros queremos que ustedes conozcan esta historia, gracias a Pedro Flaver Telles, el cronista recién fallecido hace 8 días, que nos compartió esta historia y estuve en el área de investigación con Víctor Gaviria, quien es la voz de este documental, donde nos comparten sus impresiones sobre lo que es la violencia, lo que ha sido la violencia y lo que puede ser para un futuro auscultar en esa memoria para comprender que el país puede cambiar, que podemos a través de esto saber que nuestros abuelos sufrieron muchas cosas muy duras, tan duras que ellos no quisieron narrarlas a las otras generaciones. Nosotros queremos abrir este viejo libro para que de allí salgan esas mariposas de colores de las que hablan, del mito de Siete Colores de Pedro Flaver Telles, ese mito narrado, esa leyenda campesina del hombre invencible que se reunía con sus amigos y que asoló la región de Puente Nacional, Jesús María Santander, Barbosa, por Chiquinquirá, de la provincia de Vélez. Un hombre que también estuvo en el eje cafetero combatiendo con Jair Giraldo, trajo lugartenientes caldenses y paisas del sur de Caldas, del Quindío, que vinieron a combatir hacia esta zona
entre 1960 y 1965. Y esa historia del bandolerismo es una historia que ha estado oculta para muchos y nosotros queremos que el pueblo colombiano la conozca y a través de este espejo reconozca el camino para que tengamos un país culto en el tema de la paz, que sea capaz de reconocer sus verdaderos valores y posibilidades. Rafael, ¿cómo dio con la historia de Efraín González? La historia de Efraín González era la obsesión de Pedro Claver Telles. Pedro Claver nos compartió a través de su libro Efraín González, la dramática vida de un asesino asesinado, 600 páginas de historia sobre el rojaspinillismo, sobre los detectives que persiguieron a Efraín González durante años sin poderlo capturar, sobre los soldados que murieron en estas batallas, sobre los campesinos y congresistas liberales que murieron en las masacres. Y en toda esta recopilación de investigación nosotros logramos hacer la adaptación a guión con lenguaje cinematográfico y a través del lenguaje documental construir un documental experimental donde la gente puede escuchar esos conceptos, esas ideas de Pedro Claver Telles y Víctor Gaviria sobre la violencia y a la vez ver la puesta en escena con estos bandoleros míticos que han sido nombrados por todas estas generaciones y que de algún modo han sido ocultados por la historia. Y además un relato de Pedro con Víctor Gaviria juntos hablando sobre esta historia y ampliando muchísimo más, que uno ya vi el primer capítulo y quiero seguir viéndolo y voy a verlo por Canal Tro. Sí, excelente eso porque de todas maneras aquí conviven el mito y la realidad. El hombre de la realidad, de las historias de realidad es Víctor Gaviria y el hombre del mito es Pedro Claver Telles. Ese mito que nosotros hemos tratado de reconstruir y donde vemos a ese bandolero que se convirtió en lugarteniente de las minas de Esmeraldas, que fue un hombre que tuvo cultura militar pero que después estuvo defendiendo a los conservadores y finalmente terminó en la Alianza Nacional Popular hasta ser rodeado por el ejército y asesinado en el barrio San José el 9 de junio de 1965. Por eso hay canciones que cantaron los campesinos, por eso hay relatos en todos los rincones sobre esos hombres que salían de entre los matorrales y asesinaban a los campesinos. Todas esas historias nos ayudarán a reconstruir no solo la historia, sino también a curar la herida. Esa herida que nuestros abuelos no pudieron curar y nosotros queremos contribuir para que esa herida se empiece a cerrar. Contamos también a Tito Gómez, que protagonizó La Mujer del Animal, un gran actor para este gran bandolero. Tito Gómez, el protagonista de La Mujer del Animal, un actor de carácter, un actor fuerte, que se tomó muy en serio la investigación sobre el personaje y llegó a construir a este personaje que es como si tú vieras a Efraín González realmente presente. Es un actor impresionante que le ha aportado muchísimo a esta historia y con el cual estamos muy agradecidos porque no solamente a la gente le gustó Tito Gómez como actor, sino que él ha logrado a través del estudio de esta leyenda pues transmitir también como novedades, cambios. De algún modo vemos allí representado el mito, vemos representada la realidad, pero vemos representado el mito y Tito ha logrado transmitir una fuerza especial, muy mágica del personaje. Rafael Urrea, finalmente invita a los oyentes de Caracol Radio que no se pierdan esta docuserie, muy buena puesta en escena y me dejó sorprendido lo bien que está manejada. Presentamos nuestra serie Pedro y el Siete Colores, que estará durante 10 semanas al aire a las 8:30 de la noche todos los domingos. Víctor Gaviria, quien hace el recorrido junto con el desaparecido periodista Pedro Claver Telles por los diferentes sitios donde pasó el Siete Colores, da sus declaraciones sobre la docuserie. Pedro y el Siete Colores es una apuesta muy atrevida de su director. Ahora en el primer capítulo que vimos, y creo que toda la serie es así, pues, está yendo desde alguna conversación con Pedro, que no se pudieron tener muchas conversaciones con él porque él ya no tenía, digámoslo, la fuerza de pronto de conectarse a la memoria de algunos eventos más complejos, pero recordaba que allí había empezado a escribir y a preguntarle a su papá y a su tío y demás. Pero la serie, la experiencia de haber estado, digamos, en Jesús María, de estar filmando, por ejemplo, Rafa, de estar haciendo una escena de Efraín González vestido de
del hermano Juanito, ¿cierto? De monje dominico, y de pronto con una metralleta matando a una familia que hacía pues de familia de las víctimas, y todo el mundo, yo me daba cuenta que todo el mundo era impresionado, y con esa tristeza que realmente se veía cuando la familia era derribada y caía, y bueno, y se hacían todos los efectos de la sangre. Todo el mundo era impresionado y la gente se acordaba que eso había ocurrido, que esa muerte de Efraín González, digámoslo, a un político y a su familia que los había esperado y los había matado en algún lugar, eso había ocurrido. Y era increíble como, a pesar de que habían pasado 40 años o más, estaba viva la memoria de Efraín González, y sobre todo la memoria de las víctimas, la memoria de esos dolores tremendos. Una investigación bien hecha por Víctor, además con Pedro, que los dos se reduzcan todas las historias, van y andan por el pueblo y todo el mundo ahí sí sale y dice, no, sí, yo lo conocí. Sí, realmente de pronto aparecía alguien que decía que Efraín González de niño iba a la escuela, y que cuando ellos salían, digámoslo, como a dar unos paseos con los profesores por el campo, por las montañas, Efraín González los acompañaba como cuidándolos y demás, unas cosas increíbles. Y otras personas que sí decían que en algún paraje de la carretera, Efraín González y su cuadrilla habían asesinado a algunos campesinos que venían por equivocación en un carro, y que había muerto ahí, digámoslo, su padre y su madre, cosas tristísimas. O una señora que de pronto decía que de pronto habría ¿qué te digo yo? Como una puerta secreta de una alacena, y en el fondo había un hueco grande donde Efraín se había escondido en algún momento, ¿cierto? Eran las historias, era una memoria, además una memoria que estaba también muy concreta en unos mausoleos donde había enterrados alguna gente que había muerto, asesinada por Efraín, o las mismas placas, digamos, lo reconocían mostrando los liberales asesinados también en la calle de la Cantarrana. Era, o sea, una memoria que de todas maneras era necesario empezar a hablar, y creo que la serie va a poner a hablar a todo el mundo de la memoria territorial. Esta participación de Víctor con Rafael Urrea, el director, que además es su ópera prima y muestra una buena puesta en escena solamente con el documental, como te estaba comentando, el documental y el seriado, y las dos combinadas, se ve toda esa gran puesta en escena, todo lo que viene detrás de. Sí, se resuena, el documental resuena con la puesta en escena, y hay momentos donde hay de puesta en escena, más adelante lo van a ver en otros capítulos, en donde el actor natural del pueblo, porque el único actor, creo que prácticamente el único, y otros dos más que lo acompañan, pero es Tito Gómez, el actor de La Mujer del Animal, ¿cierto?, que se posicionó del personaje. Pero hay momentos en donde él actúa con esa tranquilidad, con un grupo de actores naturales que pareciera documental también. Incluso las mismas confrontaciones, digámoslo, de armas, en donde hay disparos y hay efectos especiales de disparos y de salvas y todo, hay momentos también que parecen documentales. Entonces es muy interesante, se realimentan los géneros y se miran uno al otro. Conseguir todas estas imágenes de archivo, todas las fotos de Efraín, ¿qué tan duro fue? No, digámoslo, yo creo que la serie no es que tenga, digámoslo, mucho esa investigación, sino que está cogiendo de los libros que se conocen, pero son fotos que en el contexto de la serie adquieren otro sentido. Y son fotos que no por vistas, no dejan de ser muy importantes. Víctor, finalmente, invita a los oyentes de Caracol Radio que no se pierdan esa serie Pedro y el Siete Colores por el canal Tro. Sí, de verdad, no se la pierdan, porque es muy fascinante la verdad que tiene, la puesta en escena, las personas que te cuentan y los ambientes también populares. Digámoslo, la serie, a pesar de no tener grandes recursos, se hizo en algún momento unas atmósferas, digámoslo, de cantinas, de calles, de vereda, de caminos.
muy lindas, o sea, tiene un sabor popular muy, muy interesante. Muchas gracias por estar en Caracol Radio y un honor entrevistarlo. No, gracias a ustedes por el cariño, muchas gracias. La productora ejecutiva Lina Cardona da pormenores del rodaje de Pedro y el Siete Colores. Muchas gracias, qué felicidad de estar contigo y con tu importante audiencia. Bueno, para mí desde el área que trabajo, que es la producción ejecutiva, es una obsesión poder encontrar buenas historias y poder armar un equipo de ensueño para llevarlas a cabo, porque necesitas un montón de ingredientes para que esa serie pueda ser exitosa. Llevamos mucho tiempo tratando de entrar al canal TRO desde la urbe y decidimos sentarnos en un equipo, en una rueda de prensa, las cabezas del maestro Víctor Gaviria, Rafael Urrea y yo, a buscar esa historia de ensueño que levantara polémica, que despertara alegrías y tristezas, y dimos con el Siete Colores. Y fue así como esta historia que escribió Pedro Claver Telles a través de un libro, la terminamos realizando, comprando sus derechos de este libro y entregándosela a la gerente del canal TRO, Amanda Jaimes, quien finalmente da su visto bueno para poder lograr y llevar a cabo la serie que vemos hoy y que se emitirá en los próximos días. ¿Qué tan complicado fue dar con el Siete Colores, dar con esta historia? Bueno, muy difícil. Para empezar, 10 años estuvo esperando a que la encontraran. Nosotros teníamos alrededor de unas 20 historias sobre Santander. Estas 20 historias de pronto no cumplían con el picante que necesitábamos, y lo que buscábamos era poder incluir a toda la comunidad y a toda la población, y lo logramos. Así fue cuando estábamos haciendo el casting allá en Jesús María y en Puente Nacional. Imagínate que estábamos esperando a unas 15 o 20 personas, y estas 15 o 20 personas llegaron 250. Estaban casi 24 horas esperando a que abriéramos el casting para ellos poder participar, y nos hemos vuelto virales en esa zona de Santander con todas nuestras publicaciones. Es una felicidad. No, además la participación de Víctor Gaviria, que le da un plus inmenso, y la dirección de Rafael, que pone en esta docuserie ese picante, como dices, ese saborcito rico para que todo el mundo lo pueda ver. Sí, claro, la participación del maestro Víctor Gaviria es clave, porque todo lo que venga con la firma de Víctor ya trae al hombro y a cuestas el éxito garantizado. Entonces, así fue como nos enamoramos de ese proyecto, y como él también quiso como autor tratar de hacer parte de esto, y estamos súper felices. Además que creo que el universo conspiró, de verdad es increíble, porque imagínate coincidir la premier, el lanzamiento de la serie, con la muerte de Pedro Claver. Fueron muchas cosas, muchos ingredientes, que sabemos que esto será un éxito en el rating nacional. La docuserie de 10 capítulos de Pedro y el Siete Colores se presenta en el canal regional TRO.